Me he pensado muchísimo el hacer este vídeo, ya que supone abordar cuestiones políticas nacionales, algo que siempre he evitado. No obstante, pienso que como la política y la defensa son dos cuestiones totalmente unidas, es imposible que yo os pueda hablar realmente de cómo funcionan nuestras Fuerzas Armadas si no abordo precisamente el papel de los partidos políticos y el papel del Ministerio de Defensa. Así que voy a intentarlo hacer con toda la objetividad posible. Y de paso os digo que este es el primer vídeo de una serie de 2 vídeos sobre este tema. El siguiente abordará las instituciones, el rey, el Ministerio de Defensa, el ministro, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, todo eso. Pero bueno, dicho esto, suscribiros si no lo habéis hecho aún y ¡comencemos! En el próximo vídeo conoceremos el papel del ecosistema de defensa, las diferentes instituciones y personalidades que lo gobiernan. Pero la cuestión aquí es: ¿cómo interactúan estos actores entre ellos? ¿Qué papel juega la política? ¿Qué costumbres hay instauradas en España? De entrada, los españoles votamos y elegimos a un gobierno y este a su vez se encarga de adoptar una u otra política de defensa. En el caso español, la posición del gobierno dependerá del valor electoral que tengan las Fuerzas Armadas. Así que veamos cuál es ese valor. Lo que hay que entender es que electoralmente en España hay dos cuestiones que movilizan la mayor parte de los votos. En primer lugar, la cuestión del bienestar social, es decir, el conjunto de políticas económicas, de seguridad vial, de sanidad y un amplio conjunto de cosas. Y de otro lado vamos a encontrar la política territorial también en sentido amplio, desde la relación de las autonomías con el gobierno central, el tipo de Estado que queremos y las relaciones con el separatismo, incluyendo por supuesto hasta hacía muy poco el terrorismo de la banda ETA. En comparación con la política económica, social y territorial, la defensa tiene un papel secundario, siempre y cuando no haya avisos de conflicto exterior. Cuando la cuestión marroquí se azuza, defensa puede convertirse repentinamente en un valor electoral principal. Sin embargo, es un arma de doble filo, especialmente cuando la gestión no es buena y se producen bajas propias. Recordad cómo sucedió en Afganistán el escándalo de los BMR-600 despanzurrados por los explosivos talibanes, o el accidente aéreo del Yakolev 42, o cómo el desastre de Anual en 1920 catalizó tal crisis que permitió a Primo de Rivera constituir una dictadura. O recordad en el año 2003, cuando España decide participar en la ocupación de Irak junto a Estados Unidos. Es cierto que España no participó en la invasión, solo en la ocupación, pero lo interesante de este caso es que despertó una reacción social que se tradujo en el famoso no a la guerra y en aquellas manifestaciones de millones de personas. Ahí vemos cómo la defensa puede llegar a ser muy importante. Ahora bien, lo importante aquí es dejar claro el papel de las bajas. Es un hecho comúnmente aceptado entre las sociedades occidentales que hay una aversión a las bajas. ¿A qué se debe? Al final la estructura de esa sociedad ha cambiado. Las familias tienen pocos hijos y esos pocos hijos son un pequeño tesoro, se les sobreprotege en cierto sentido. Eso unido a otras cosas, por supuesto, lleva a que la gente no quiera o no esté dispuesta a aceptar prácticamente ninguna baja. De ahí que cuando empiezas a tener accidentes aéreos o en fin bajas debido al combate, vuelve en contra de los políticos cualquier tipo de campaña militar. Ahora bien, aquí hay una distinción relevante entre los gobiernos del Partido Popular y los del PSOE. Para ambos, las Fuerzas Armadas son una cuestión incómoda y a veces les resulta difícil encontrar argumentos ante el gran público para mantener las Fuerzas Armadas. De ahí que el PSOE haya tendido a centrarse en cuestiones secundarias para la política de defensa que sin embargo tienen cierto valor electoral para una parte de la sociedad. Me estoy refiriendo a fomentar el papel de la mujer y a proponer modificaciones en el atuendo y los símbolos tradicionales de ciertas unidades. Este esfuerzo por mejorar la imagen llevó en el año 2005 a la creación de la Unidad Militar de Emergencias, una fuerza que pese a las polémicas iniciales se ha ganado un hueco muy respetado en nuestras Fuerzas Armadas y en la sociedad española. Fijaros, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencias se ha convertido, pese a las polémicas iniciales en la etapa Zapatero, en una de las herramientas más útiles del Ministerio de Defensa para legitimarse, para ganarse a la ciudadanía y para justificar su propio presupuesto. Pero esto también implica un cierto problema para las Fuerzas Armadas. ¿Cuál? El de que se pone el acento en labores que son secundarias al auténtico objetivo de las Fuerzas Armadas. Las misiones de paz en el extranjero o el papel de la mujer, que ya digo son fines muy loables y deseables, pero no tienen nada que ver ni con la eficacia del Ministerio de Defensa ni con el estado de preparación de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí está el riesgo, en confundir y perder de vista el gran objetivo de las Fuerzas Armadas, que es generar disuasión ante Marruecos y proveer de una herramienta para la política exterior. Esas son sus principales utilidades.
Entre tanto, aunque sea un valor electoral secundario, defensa es un interés de Estado fundamental. Es decir, que contrariamente a lo que muchos piensan, es la sociedad la que valora a defensa como algo secundario, mientras que los gobiernos, conscientes de los desafíos de la política exterior, saben que es necesario mantener unas fuerzas armadas mínimamente operativas y financiadas. La conclusión es que los políticos españoles buscan evitar el castigo electoral de las polémicas de defensa, pero a la vez procuran garantizar, al menos mínimamente, el interés de Estado. El problema de los políticos es que primero, posiblemente no acaban de ver tanta importancia en defensa porque no comprenden los asuntos de defensa en líneas generales. Y en segundo, porque hay una serie de argumentos bastante sencillitos, bastante facilones, que calan muy bien y muy fácilmente en la población. Se da aquí una curiosidad, podríamos decir, que es que, aunque las Fuerzas Armadas obtengan puntuaciones muy buenas en cuanto a la opinión de los ciudadanos sobre ellas, siendo a menudo la institución mejor valorada, lo que sucede es que la gente, aunque la valora, no encuentra en muchos casos su utilidad. Y esto hace muchas veces difícil legitimar a la institución y defender su presupuesto de cara al debate público. La definición de esta tradición política es: no menear mucho la palmera, no vaya a ser que nos lluevan cocos. De aquí viene que la tradición político-militar española destile una preferencia por la pasividad y el continuismo dentro de las Fuerzas Armadas. Por si todo esto fuera poco, la pasividad y la inseguridad de los políticos en cuestiones de defensa se agravan aún más debido a la falta de perfiles técnicos dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen a gente que sepa de defensa. Poner ahora un ejemplo de Vox y voy a hacer una crítica constructiva. Hace poco este partido ha presentado una propuesta por la que el ejército, las Fuerzas Armadas, tendrían que adquirir 200 misiles AGM-158C, que es básicamente un misil antibuque. 200 misiles, ¿por qué? En 20 años España solo ha comprado 50 misiles Taurus. ¿Y por qué no se han comprado más? Bueno, pues por un hecho muy sencillo, porque no hay dinero. Porque un misil no es solo comprar el misil, tienes que entrenar a la gente en su uso, tienes que adaptar al buque a la plataforma que sea para poder utilizarlo, tienes que planificar su mantenimiento, todo eso implica costes, implica planeamiento. Cuando un partido plantea esto, que tenemos que comprar 200 misiles antibuque, es un poco pues como cuando una persona que no sabe mucho dice, bueno, es que tenemos que comprar esto y esto. No necesitamos misiles antibuque. Marruecos prácticamente no tiene una armada, sí tiene alguna cosa, pero tiene poco. Y en realidad hay cuestiones más intangibles en las que realmente hace falta dinero. Política de personal, hace falta mejorarla en muchos sentidos. Hay gente que está trabajando de más en el ejército y gente que está trabajando de menos. Me refiero a gente que tiene certificación para ser el radarista, el operador de radar de una cosa concreta, y como hay pocos certificados le tienen todo el día de misiones del uno y del otro, mientras que luego hay puestos pues que se trabaja relativamente poco. Entonces a lo que voy es a que muchas veces son las cuestiones intangibles en las que realmente fallan las Fuerzas Armadas. Tenemos algunas carencias de materiales, pero no está ahí el punto clave. A lo que veis es a que, por ejemplo, en este caso Vox pues ha propuesto una cosa que no tenía mucho sentido, ¿no? Dentro de todas estas dinámicas burocráticas e institucionales que funcionan por inercia, se enmarca la cooperación con organismos internacionales en sus operaciones militares. Y aquí es donde entran en juego las misiones con la OTAN, con la Unión Europea o con los cascos azules. Otro punto de vista es que estas operaciones, a menudo disfrazadas de operaciones de paz, son usadas como argumento para sostener los decrecientes presupuestos de defensa y de paso mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas, presentándolas como una especie de ONG armada. Actuar de esta manera satisface los intereses de los políticos y de los militares. A los primeros les da legitimidad y buena imagen electoral, y a los segundos les permite justificarse y proteger los presupuestos de defensa, que cada día están más acosados con argumentos facilones. Pero bueno, aquí va el ejemplo del típico argumentario. Esto a pesar de que la oposición estaba en total desacuerdo con las cuentas. 87 Eurofighters al módico precio de 130 millones la pieza, con eso solo podrían mantener una universidad entera, por cada avión caza. ¿Avión caza para cazar qué? Y ahora es cuando toca hablar del elefante en la habitación.
Marruecos y sus reclamaciones territoriales. Aquí la costumbre política española viene desde los tiempos de Francisco Franco, cuando los conflictos con Marruecos recibían escasa atención incluso cuando había combates, como sucedió en 1957 o en 1975. La dictadura y las Fuerzas Armadas preferían gestionar los asuntos de puertas adentro. Y ahora es cuando deberías preguntarte si es normal o anormal la forma de actuar española respecto a Marruecos. Así que ahora mismo te lo voy a contar. Pues yo diría que es una manera más bien anormal de actuar. ¿Por qué? Bueno, echémosle un vistazo, ¿no? Al final, a los países que nos rodean. Polonia con Rusia o los estados bálticos con Rusia identifican claramente su amenaza. Dicen, cuidado con Rusia, y en sus documentos figura la palabra Rusia. No hablan de un estado tercero o no hablan en general de disuasión, hablan de Rusia. Grecia y Turquía, tanto en la prensa como en sus medios o incluso los ministros, hacen declaraciones muy duras. No mantienen ese bajo perfil al que gusta mantener España. Incluso pensemos en Australia o Estados Unidos en sus crecientes malas relaciones con China. Hace poco un senador australiano ha dicho que incluso es previsible una guerra de aquí a unos pocos años entre Australia y China. Hay un debate bastante más amplio y no hay tanto miedo o tantas reticencias a abordar este tema. Hay unas cuantas cosas que han dado lugar a esta situación. Yo creo que una de ellas es esa manera de actuar que se generó en el franquismo, sino antes, por la que pues, las cúpulas militares, el poder político, no les gustaba en general airear todo lo que fueran las relaciones con Marruecos. La costumbre de evitar el foco de lo público es típica de organizaciones fuertemente jerarquizadas como son los ejércitos. Sin embargo, podemos decir que en España se da en un grado superior que en el resto de Europa occidental. Este asunto llega a coartar y condicionar las declaraciones personales de políticos y militares. En definitiva, podemos afirmar que hay una cultura en la que está instaurada el tabú marroquí. No os sorprenda si os digo que incluso en los grandes medios españoles hay cierta cautela y autocensura a la hora de abordar este tema, y en cierto sentido les honra actuar así. Hasta hacía muy poco en España los medios de masas estaban controlados por un grupo pequeño de personas. Entonces para los ministerios, para el poder político era relativamente fácil hablar con esos medios y decirle, oye, tened cuidado con lo que publiquéis con este tema porque podéis caldear innecesariamente a la opinión pública y podéis provocar problemas con el país vecino. Claro, ¿qué sucede? A medida que llega Internet y se crea un panorama informativo cada día más atomizado en el que ya es muy difícil tener relaciones con unas pocas personas que te permitan evitar que se publique mucho de un tema, pues eso da lugar a que se empiece a explotar ese caladero virgen informativo que representa Marruecos. No sé si era Jesús Pérez Triana, de hecho, quien lo decía. Aquí, durante muchos años hemos sabido mucho más de Afganistán que de Marruecos, que de nuestro país vecino que reclama dos ciudades, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo bastante simple. Por si todo esto fuera poco, la tradición opaca de cualquier fuerza armada se topa en España con un plus cuando consideramos el vivo recuerdo del golpe de estado del 23F y varias polémicas de todo pelaje aparecidas en los últimos años, con razón o sin ella. Por eso en España no gusta que los militares entren en política. Pero la pregunta es, si un alto mando critica el presupuesto de defensa o una decisión del ministro, ¿está haciendo política? Si comparamos a España con otras fuerzas armadas, yo diría que en ninguna fuerza armada europea o occidental gusta que un militar se oponga a una orden o a una política que lleva a cabo el presidente del gobierno o el ministro de defensa. Cuando se hace una crítica suele ser muy indirecta y muy velada. Es cierto que hay países donde se publican determinadas cosas que permiten abrir ese debate. Por ejemplo, en Alemania es muy típico, cada año lo vemos, cómo se publican datos de operatividad del material, ¿no? Sabemos que en Alemania la mitad de los tanques no están operativos, y esto lo publican y se sabe. Aquí no. Si tú publicaras las cifras reales del ejército español y viéramos cómo está el ejército español por dentro, seguramente podríamos llevarnos un susto, pero lo más importante es que permitiría abrir un debate público. Y aquí sumo otra cosa, que atendemos al Reino Unido, a Estados Unidos, tienen una habilidad, yo diría, mayor para luchar por el presupuesto, para hacerse valer, por así decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque la política de las Fuerzas Armadas en materia comunicativa se ha limitado básicamente pues a eso, el papel de la mujer, la unidad militar de emergencias, una serie de cosas, operaciones internacionales, que tampoco te permiten poner el foco en cuestiones que te interesen. Si vamos en cambio al Reino Unido, hace poco veréis que ha surgido esa polémica sobre que el Reino Unido se está planteando deshacerse del tanque. No lo sé a ciencia cierta, pero esta es la típica cosa que el Ministerio de Defensa británico habrá acordado con el Estado Mayor de la Defensa, o igual las propias Fuerzas Armadas han decidido hacerlo,
y han decidido filtrar. La filtración rara vez es una casualidad, normalmente es alguien que quiere que algo salga a la luz. Entonces alguien ha filtrado que el Reino Unido va a deshacerse de su cuerpo acorazado. Y pensad que la población del Reino Unido está orgullosa porque ellos son los inventores del tanque. Entonces cuando tú dices que se van a deshacer del tanque, pues generas una ola de críticas y eso genera que va a poder tener espacio de maniobra político para aumentar el presupuesto y que se puedan mantener los tanques dentro del ejército británico. Esto es un ejemplo, no es como si las Fuerzas Armadas ahora dicen los soldados están mal alimentados, por poner algo en general o cualquier cosa, necesitamos más dinero para comidas, o hay soldados que es que con el dinero que tienen no pueden vivir más que en el cuartel porque son ciudades muy caras, ¿no? Habría que elevar el salario, 1000 cosas se pueden hacer, pero ese tipo de maniobras yo en general, por parte de las Fuerzas Armadas, no las he visto. En última instancia, todo esto nos lleva a un proceso de selección natural por el que los políticos tienen preferencia por militares de bajo perfil que eviten la política y la polémica. Esto no significa que sean malos oficiales, al contrario, la historia demuestra que los políticos buscan al más capaz entre los leales. Sin embargo, esta elección perpetúa la falta de autocrítica y de fiscalización de las Fuerzas Armadas, a la par que evita que se solucionen cuestiones acuciantes como la política de personal, la renovación de equipos clave o la manera de financiar las nuevas adquisiciones de defensa, en especial los planes especiales de adquisiciones. Por no hablar de muchas otras cosas que podrían comprometer la capacidad de combate de nuestras Fuerzas Armadas en el largo término. Bueno, y aquí quiero dejaros una cosa que pega un viraje a este vídeo. Quiero dar una pequeña opinión y es una manera de lanzar un pequeño reto al ministerio, si es que esto les llega, que imagino que no, pero bueno, creo que es bueno lo que voy a intentar proponer. Muchos os preguntáis cuál es el problema en las Fuerzas Armadas. No tenemos buenos aviones, Marruecos tiene cada vez mejores armas, no tenemos aún los submarinos. Todo esto es relevante, desde luego las plataformas, el submarino, el caza, el tanque es importante, pero el gran problema de fondo, lo que une a todos estos problemas puntuales, son los presupuestos. Y el problema no es tanto que el presupuesto sea insuficiente, que sí que es cierto que eso es una parte del problema, pero lo más relevante de todo es que no hay seguridad jurídica ni estabilidad financiera y presupuestaria. El ejército no sabe cuál va a ser su presupuesto dentro de 10 años. ¿Lo que significa? Que al final las cosas no pueden ser eficientes. Si yo sé que voy a tener X presupuesto durante los próximos 10 años, yo puedo planificarme mejor, organizar mucho mejor las adquisiciones, hacer economías de escala y, en definitiva, ahorrar un dinero muy importante al erario público. Conseguir más con menos. Como existe esa tesitura política en la que aumentar el gasto en defensa es de por sí muy polémico, todo se hace a través de vericuetos legales que terminan siendo invalidados por la justicia. Los Eurofighters se han pagado a través de uno de estos vericuetos que se llamaba PEA, Plan Especial de Adquisiciones. Entonces lo que hay que hacer es que las Fuerzas Armadas, como todos los ministerios, tengan el grueso de su presupuesto aprobado en partidas ordinarias y que no tengan que estar haciendo ingeniería jurídica para buscar atajos legales para poder financiar las compras que hace falta financiar. Insisto en este aspecto, ¿qué hace falta financiar? La ministra Margarita Robles, ¿es una buena ministra? ¿Es una mala ministra? Pues no lo sabemos aún. Ha tenido algunos gestos interesantes, por ejemplo, cuando ha parado el programa 8x8 Dragón y le ha pegado ese pequeño tirón de orejas a Santa Bárbara, eso ha estado bien, y ha tenido otros gestos, pero lo cierto es que por ahora se pasaría a la historia como una ministra de Defensa más. ¿Qué sería un puntazo? ¿Qué sería lo mejor que pueden hacer por la defensa en España? Conseguir aprobar la ley de programación y financiación de las Fuerzas Armadas. Escuchad esto. El proyecto de presupuesto general del Estado es mejor que el anterior, pero no es suficiente para mitigar la reducción del gasto en defensa durante los años de la crisis económica. Que la defensa es y debe ser una política de Estado, sería deseable que los partidos políticos alcanzásemos un compromiso de Estado que permitiese a la defensa disponer de la previsibilidad presupuestaria que se requiere a través de un acuerdo sobre un escenario de crecimiento económico sostenido, de forma que facilitase una planificación más racional y efectiva, asegurando la sostenibilidad del modelo y la consecución de los objetivos de las Fuerzas Armadas y la defensa nacional. Este compromiso de Estado debería permitirnos sentar las bases para acordar y aprobar una ley de financiación y programación de las Fuerzas Armadas en un futuro no muy lejano. Esta ley es eso, darle la estabilidad a las Fuerzas Armadas que necesitan.
Margarita Robles ha conseguido tener cierto capital político con la oposición, algo raro en los tiempos en los que vivimos. Y yo pienso que si se deciden a echar a andar este proyecto y conseguir que los partidos de la oposición lo apoyen, pienso que es probable que lo hagan. Pero bueno, esta temática ya la abordaremos en el siguiente vídeo porque esto es el verdadero corazón de los problemas que tiene la defensa en España. Pero bueno, señores, antes de acabar solo me queda por anunciaros un par de cosillas nada más. Simplemente, si queréis apoyar a este canal, dar seguridad a una especie de trabajo, puedo ya empezar a decir, que YouTube de otra manera no te proporciona, apoyar a este canal al fin y al cabo, pues os he dejado ya la serie de vídeos sobre la batalla de Mosul, una de las mayores batallas urbanas, podríamos decir, de todos los tiempos, en cierto sentido, y que además pues es muy interesante. Hace poco han sacado una película que está bastante bien, os la recomiendo sobre la misma. Pues si queréis ver esa serie de hora 45 minutos sobre la batalla que yo narré en su momento en directo día a día, podríamos decir, pues os la he dejado a los que me apoyéis tanto en Patreon como en YouTube. Y yo lo agradezco mucho. Creo que lo suyo es que si tú consumes un producto con cierta asiduidad, pues una vez cada 2 años o cada el tiempo que sea, dones 1 o 2 veces y ya está. Pienso que es lo lógico, ¿no? Al final pagar por los servicios, que nos hemos acostumbrado a que todo sea gratis y no es una manera sana de construir las cosas porque tiene un precio. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, podéis premiarlo con un like, compartiéndolo, pasándoselo a quien queráis, dándole a la campanita para que os anuncien los nuevos vídeos. Y por lo demás ya sabéis, aquí en Cosas Militares se intenta pues que se cree una comunidad y una conciencia colectiva en cierto sentido sobre las cuestiones de defensa. Todo esto pues de una manera seria, y espero de hecho que en este vídeo tan particular pues por lo menos haya podido ser neutral para la mayoría de vosotros, que os haya aportado cosas interesantes. Así que nada, señores, de nuevo, como siempre, muchísimas gracias y hasta otra. Te lo pido una vez más, no me toques la pirola jamás. En el desierto me verás bailando el cha-cha-cha. Soy un enemigo de Alá, no me gusta la rumba ni el jazz.